En el mundo actual, la capacidad de emprender proyectos personales resulta una alternativa válida ante el crecimiento del desempleo causado fundamentalmente por la pandemia de COVID-19. Por diversos motivos, a nivel global es más probable que sean hombres quienes inicien un negocio propio a que lo hagan las mujeres, cuando en realidad no habría ningún motivo a priori para que las cosas se den de esta forma. La psicóloga uruguaya Rosina Gito, formada en la Regent University de Londres y en la Universidad Pública de París, donde cursó un posgrado en recursos humanos que le permitió realizar pasantías en diversas empresas francesas, al terminar las mismas tuvo que optar entre aceptar trabajos donde ganaba bien o crear algo exclusivamente suyo donde pudiera desarrollarse a largo plazo. Tomó la segunda opción, que era a la vez la más difícil. Comenzó a escribir un blog acerca de gestión de recursos humanos a nivel internacional que creció hasta convertirse en una plataforma digital y una revista especializada. Rosina se dio cuenta de que no existía ninguna publicación por el estilo, no solo para los empleadores, sino tampoco para los trabajadores. Los profesionales de recursos humanos que buscaban contenidos relativos a su labor terminaban siempre apelando a artículos relacionados más con las estructuras de negocios que con lo vinculado a su área específica. Comenzó a recibir artículos y contenidos de contribuyentes de todo el mundo, creando con estos insumos programas de mentoría y asesoramiento, en particular para mujeres con o sin empleo. Basada en su experiencia personal y la de los colaboradores, elaboró estrategias de coaching para ayudar a las mujeres que querían abrir sus propias empresas o que habían perdido su empleo y se encontraban en busca de uno nuevo. Asesora y forma profesionales digitales en todas las áreas, incluida la psicología, para que puedan diseñar y mantener sitios de internet desde los cuales puedan promocionar sus habilidades, darse a conocer y trabajar desde sus casas, algo fundamental en estos tiempos de pandemia. Según Rosina Gito, para conseguir trabajo no alcanza con presentar un buen currículum, aunque esto también es fundamental. La clave es poder conectarse con la mayor cantidad de personas de todo el mundo, porque la globalización debe ser algo que nos sirva a todos y no solo a algunos. Bueno, y lo primero es darte la bienvenida, Rosina. Un placer realmente tenerte en la mañana en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá hablando de mi emprendimiento y de los emprendimientos de las mujeres. Y yo diría, Rosina, que, no sé, es como un verdadero sueño porque todos queremos ser nuestros propios patrones, tener nuestro propio emprendimiento, nuestro propio negocio. Ahora, evidentemente, no es algo sencillo de hacer y mucho menos para las mujeres, porque de repente como que somos más caraduras los hombres y si la mujer tuviera de repente ese atrevimiento que más de una vez tiene el hombre para hacer, se daría cuenta que está aún mucho más capacitada como para llevar adelante un emprendimiento personal. Sí, sí. Sí. ¿Cómo es que desde París podés guiar o podés asesorar a alguien como para que desde su propia casa comience con su trabajo? ¿Es algo que tiene que ver con la psicología? ¿Es algo que tiene que ver con la gestión en los recursos humanos? Tiene un poco que ver con todo el tema de la empleabilidad de las mujeres. Es algo que empecé a ver trabajando de psicóloga cuando era practicante en la facultad. Muchas veces las mujeres te hablaban de que no tenían trabajo, de que no tenían un propósito en la vida, que no tenían independencia financiera. Y yo creo que el tema de la empleabilidad de las mujeres es algo que me parecía preocupante. Obviamente yo estaba interesada mucho en lo que era el mundo laboral, en lo que era la gestión de recursos humanos y la psicología laboral, y eso me llevó a mí a hacer una maestría en gestión internacional de recursos humanos en París. Los programas que yo creé en realidad están basados un poco en mis experiencias personales y también en mis experiencias laborales. Específicamente en el último trabajo que yo tuve, estaba trabajando en la formación digital. Y bueno, eso me hizo pensar, bueno, ¿y qué cosa puedo enseñarles yo a las personas para que puedan ser más empleables, ¿no? Para poder conseguir trabajo,
para poder conseguir empleo. Y bueno, y cuando estaba en la facultad también, haciendo mi maestría, hablaban mucho de los emprendimientos y los emprendimientos en recursos humanos. Y eso es algo que me empezó a motivar a mí a pensar, bueno, ¿qué cosa podría hacer yo desde mi perspectiva, desde mi profesión, para ayudar a las personas? Y bueno, todas esas experiencias, también mi experiencia laboral, que estaba gestionando proyectos grandes de formación digital, me motivaron a crear estos programas que son en realidad de mentoría y de coaching basados también en mi propia experiencia como emprendedora. Y bueno, en realidad lo que yo hago en mis programas es enseñarle a las personas competencias digitales que les permiten a las personas emprender. En un momento decidí enfocarlo en género porque creo que la empleabilidad de las mujeres es algo muy preocupante ahora en este momento con el tema de la pandemia, el COVID. No es algo preocupante solamente en Uruguay, sino que en el mundo. Las mujeres en todas partes del mundo siguen teniendo dificultades en el mundo laboral. No importa de qué país estemos hablando, si estamos hablando de Francia, si estamos hablando de Uruguay, si estamos hablando de cualquier país, las mujeres siguen en desventaja con respecto a los hombres en el mundo laboral y en el acceso a lo que es el empleo o a posiciones de liderazgo, a ser promovidas en los trabajos. Y es algo que yo creo que es preocupante, más ahora con esta pandemia, que en vez de estar progresando, estamos realmente retrocediendo. Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó también en hacer un programa específico enfocado en género, que yo lo promuevo como crear tu propio empleo, ¿no? De que tu empresa pueda hacer el empleo que uno se crea, ¿no? Claro. Y por eso es que quise hacer este programa para hablar de la empleabilidad a partir de los emprendimientos. En esta respuesta me comentaste y nos comentaste a todos en 3 o 4 oportunidades a propósito de tu experiencia personal. Es decir, lo reiteraste como algo que aparentemente, debo deducirte, sucedió en París, en Francia, donde estabas realizando el posgrado, cuando tuviste que acceder al mercado laboral. Es decir, personalmente te encontraste con esa dificultad. Sí, creo que es algo que creo que nos encontramos a veces todas las mujeres, que a veces, bueno, no digo que se hace a propósito, pero a veces las personas dudan de tus capacidades para hacer algo un poco más importante o más interesante. Y bueno, eso hizo que yo no pudiera encontrar exactamente lo que yo quería. Y bueno, en ese tiempo que yo estaba, en realidad estaba buscando trabajo, decidí empezar a escribir. Era un proyecto personal que yo tenía. Y encontré una startup que quería que escribiera artículos para ellos, y así es como empecé lo que es mi revista en línea y lo que fue el comienzo de mi empresa, ¿no? Pero sí, es un problema grande que en realidad a veces las personas dudan de las capacidades de las mujeres, y eso en realidad no tiene no tiene ninguna lógica en realidad. No es verdad que las mujeres son menos capaces que los hombres, o que no pueden hacer un trabajo en particular, y por eso es que también quise hacer este programa específico, y también, como dije, también pensando en todas mis experiencias previas, en cuando trabajé como psicóloga, las cosas que me decían las mujeres, y bueno, si lo veo yo, que soy una persona que en realidad se me dieron todas las oportunidades que tenía que tener para poder salir adelante, y lo sigo sintiendo. Me preocupa esto de que, bueno, ¿qué pasa con las personas que no tienen esas oportunidades, no? Claro. Hay que realmente ayudar a las personas en general, pero específicamente a las mujeres, a salir adelante en el mundo laboral. Me parece genial, pero ayúdame un poco a comprender y a que le transmitamos a todos aquellos que nos estén mirando cómo de lo que podríamos denominar era un blog en el que empezaste a volcar y a escribir determinadas cosas, pasás a una revista y en definitiva a una empresa. ¿A partir de qué momento te das cuenta, no sé si es el término correcto decirlo, pero que el blog te queda chico? No, en realidad, o sea, se me ocurrió hacer otro tipo de servicio. Empecé a pensar, bueno, ¿qué más puedo aportar yo, aparte de escribir y hablar de estos temas de recursos humanos que están más centrados en el ser humano, como es la diversidad y la inclusión o el bienestar laboral? Bueno, ¿en qué más puedo ayudar yo a las personas? Esa fue la pregunta que me hice. Y a partir de eso fue que creé 2 programas que tienen mucho sentido con mi profesión como profesional de recursos humanos. Uno para ayudar a las personas a buscar empleo de una forma no tradicional, y otro para crear trabajos, ¿no? Y bueno, en realidad fue
mi motivación por crear los programas fue simplemente diversificar lo que yo podía aportar a través de mi empresa, ¿no? Los servicios que yo podía aportar y la manera que yo podía ayudar a las personas, aparte de tener esta revista que era más de inspiración. Claro. Aparte de que en un momento yo empecé a pensar que podría incentivar a otras personas a venir y escribir para la revista. Y bueno, ahí se empezaron a acercar personas de todo el mundo y mucha gente está bastante alineada en lo que es esto de que el mundo laboral tiene que humanizarse y centrarse en el ser humano y tenemos que empezar a hablar de temas de los que no estamos hablando lo suficiente, bueno, como puede ser, como dije, la empleabilidad de las mujeres, ¿no? Muchas de estas revistas que existen ya, hay algunas revistas que obviamente existen que hablan de recursos humanos y del mundo laboral y del futuro del trabajo. En realidad yo creo que también son revistas que no están dirigidas por personas tampoco muy diversas, que digamos. Entonces a veces no tocan estos temas de una manera suficiente, ¿no? O sea, como que no enfatizan en estos problemas, en las cosas que tenemos que cambiar y ven el mundo laboral desde un punto de vista personal muy masculino a veces. Sí. Se habla mucho de la tecnología, de este tipo de temas, pero no se habla tanto de la diversidad e inclusión y este tipo de temas. Entonces, eso también me parece que es importante decir que lo que yo quise hacer es algo diferente y aportar soluciones a eso de lo cual yo estoy hablando en la revista, ¿no? Claro, evidentemente por lo que decís, hay temas y hay problemas que son comunes a diferentes países, en este caso diferentes continentes, es decir que sí, hay similitudes en lo que puede pasar en París y lo que puede pasar en Montevideo. Pero de todas maneras, por decirte, uno la gestión en recursos humanos a veces en la empresa lo tiene más asociado a cuestiones más deshumanizadas, como es el despido de una persona. ¿Hay diferencias entre París y Montevideo con respecto, por ejemplo, a la visión que se tiene sobre la gestión en recursos humanos? Bueno, una cosa que yo noté es que obviamente hay muchos diferentes tipos de roles que acá capaz que no existen por el hecho de que no hay tantas multinacionales, como allá hay muchas multinacionales que tienen la sede central y eso hace que haya mucha más cantidad de roles diferentes dentro de las empresas y posibilidades de trabajo dentro de recursos humanos. Y obviamente hay roles dentro de recursos humanos que son más, que se podría decir más positivos y otros más negativos. Yo, por ejemplo, estaba trabajando en la formación y desarrollo. Me parece que no tiene ningún aspecto negativo en cuanto a la gestión de recursos humanos. En realidad lo que yo hacía es ayudar a las personas a aprender nuevas cosas, a innovar, a realmente continuar el crecimiento profesional, a seguir aprendiendo y así pueden mejorar en sus carreras, en su profesión y en lo que hacen en la empresa, ¿no? Entonces, de ninguna manera veía mi rol como algo que podía influir negativamente en las personas, sino que al contrario es completamente positivo lo que yo hacía. Y obviamente después están los roles clásicos que son capaz que más locales, que eso es lo que vemos un poco más acá, que obviamente se tratan temas como más complicados, como lo que son los despidos, pero yo creo siempre que todo se puede hacer de una manera humana y más consciente de la manera en la que afecta a las personas un cambio como ese, ¿no? Obviamente hay psicólogos que sí se dedican a eso y otros profesionales de recursos humanos, a los procesos que se llaman outplacement, que ayudan a las personas una vez que salen de las empresas a buscar trabajo y, bueno, básicamente a venderse en frente a un empleador. Pero bueno, creo que la gestión de recursos humanos no puede ser solamente dentro de las empresas, sino que tenemos que hablar de la gestión afuera de las empresas también. Y eso es un cambio que se ve en el mundo con esto del coaching, que es muy popular, con la mentoría se está hablando mucho de estos temas. Y creo que es un cambio también en lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? De que no trabajamos solamente para las empresas, sino que para los recursos humanos en general de un país, por ejemplo, tenemos un rol importante en formar a las personas y ayudarlos a ser más empleables. Ahora, Rosina, yo te veo, te escucho hablar, nos hablas de tu historia, de ese blog, cuando me dijiste en un momento, empiezo a darme cuenta que se empieza a comunicar gente de diferentes países.
¿Esto hace cuánto fue que sucedió? Porque sos una persona muy joven, es decir, ¿hace cuánto tiempo, como te decía yo, ese blog pasó a tener esas comunicaciones de diferentes partes del mundo en las que se ve que utilizabas, digamos, un lenguaje universal en cuanto a lo que estabas proponiendo que hacía que la gente se enganchara? Bueno, en realidad yo lo empecé en enero del 2020, empecé a escribir. Y yo también tengo una red profesional muy internacional, no solamente por mi vida personal, viví en muchos países, viví en 6 países, y también bueno, mi maestría de recursos humanos era internacional, las personas venían de todos los países de Europa, de todos lados venían, y entonces mi red profesional es muy internacional también. Y eso hizo que empezara a tener como un impacto más internacional, que era algo que yo quería también, porque yo tengo conocidos en muchos diferentes países, ¿no? Y creo que eso me facilitó un poco el tema de que se expandiera un poco a nivel internacional, aunque yo no me esperaba que tan rápido se expandiera, y están entrando de personas de 70 países diferentes, ¿no? Así que bastantes países, ¿no? Que están viendo lo que estoy escribiendo, lo que estoy publicando de otras personas. Y bueno, y obviamente las redes sociales ayudaron mucho también, porque no fue solamente a través de mi red profesional, por ejemplo, en LinkedIn, sino que también fue a través de las redes sociales que logré captar un montón de personas. Y hoy en día, aunque todavía no he publicado tanto contenido, porque estamos bueno, en proceso de hacer todo eso, en diciembre publiqué un anuncio en redes sociales, y hasta el día de hoy tengo 40 personas de todas partes del mundo que me escriben y me dicen que quieren colaborar con la revista. Así que me parece que fue bastante impresionante el impacto que tuvo eso que decidí crear, ¿no? No me esperaba tener, no sé, esta respuesta, ¿no? De las personas, de gente de todo el mundo que se siente que puede conectarse con lo que estoy haciendo, que está alineado con esta visión de humanizar el mundo laboral, de enfocar la gestión de recursos humanos en el ser humano, porque al final del día estamos gestionando personas. Y bueno, me parece súper también interesante a mí misma cómo pude tener como impacto más internacional, ¿no? Ahora, Rosina, recién me decía si yo establezco como como una diferencia que en realidad no es tal, porque los medios, el fin, la manera de llegar, en definitiva, es la misma. Me decías, por ejemplo, recién, con respecto a la red LinkedIn, que es muy utilizada por muchísima gente también aquí en Uruguay, pero también está, y esto es algo que es un fenómeno que ha comenzado a darse de un tiempo a esta parte, y obviamente sé que seguramente lo conoces porque de eso te nutrís, la señora que hace tortas en su casa y que comenzó a través de diferentes redes sociales, del Facebook, del Instagram o lo que sea, a promocionar esas exquisiteces o delicias que hace, o la persona que hace unas determinadas artesanías, y la señora también decidió empezar a poner, y comenzó de repente primero con una situación relativamente barrial o zonal o de la comarca, y se empezó a encontrar con gente que ya le escribía desde otros lugares y que de repente sí no tenía los conocimientos o las herramientas como para ver de qué manera eso que esa persona hacía lo podía hacer llegar hacia otro lado. ¿Tú sos consciente de que hay como también una suerte de limitación que se genera? El programa que vos proponés ¿permite romper esas barreras o por lo menos dar las herramientas para romperlas? Sí, claro, eso es lo que tiene el mundo digital. Hay muchas personas que están en realidad en contra de las redes sociales, no les gusta que la gente esté con los celulares, con las computadoras, pero en realidad son herramientas de comunicación que nos permiten conectarnos con personas de todo el mundo. Hoy en día, cuando uno está en una red social, no le está hablando solamente a las personas en su barrio o en su país, le está hablando a personas de todo el mundo. Las personas pueden entrar y acceder a esa información desde cualquier parte, y de eso es lo que hablo también en lo que es mi programa para emprendedoras digitales en particular, ¿no? De que el mundo digital nos abre las puertas al mundo, y tenemos que aprovechar eso. No tenemos que trabajar solamente para nuestro país, sino que, bueno, si hablas español, ¿por qué no trabajas para Latinoamérica? Que en realidad es lo que hacen los países como Francia, como Estados Unidos. Todos trabajan a nivel global, y creo que las personas tienen que empezar a pensar también de una manera más global, porque eso nos trae muchas oportunidades, ¿no? Y más en el tema de negocios.
no es lo mismo venderlo solamente a las personas acá dentro de Uruguay que salir al mundo y también ofrecer esos servicios o productos a otras partes del mundo y a personas que están en otros lados, que pueden tener un interés muy grande en ver algo más original, algo diferente. Capaz que algo que es bastante normal acá en el país no es tan normal en otro lado y les parece súper interesante. Entonces, me parece que el mundo digital y todo lo que pasó con la pandemia, que la gente se siente más cómoda en las redes sociales, en el mundo digital, hay que aprovecharlo al máximo y más en un momento de crisis como este, porque es una oportunidad muy grande de realmente poder trabajar, o sea, con la mayor cantidad de personas posibles, y eso es lo que va a ayudar a las personas en sus trabajos y en sus negocios, ¿no? Es realmente importante para el día de hoy aprovechar todo el mundo digital. Bien, y para mí ha sido un placer, sé que para la gente lo mismo, este diálogo con Rosina Gito, una emprendedora, una psicóloga que ayuda a las mujeres en el mundo a ser sus propias jefas, a llevar adelante sus propios emprendimientos. ¿Cómo pueden hacer para localizarte, para conectarse contigo, Rosina, quienes quieran hacerlo ya, en este momento? Bueno, me pueden encontrar a través de redes sociales, a mí o a mi empresa, que ya van a tener el nombre en mi perfil. También, o sea, me pueden mandar un correo a contacto@thehumans-of-HR, está en inglés, los humanos de recursos humanos.com. Y bueno, estoy en las redes, me pueden encontrar por mi nombre, me van a encontrar seguro si me buscan en Google, así que bueno, yo estoy en el mundo digital, así que me van a encontrar. Bueno, en este mundo digital en el que nos hemos encontrado hoy en La Mañana en Casa y que para mí ha sido un enorme placer tener este contacto contigo. Te deseo lo mejor y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado esta mañana. Bueno, así hemos estado dialogando con Rosina Gito. Este es un momento exquisito en la mañana de La Mañana en Casa.